soy Daniel Bosque, esto es Club Minero. Y continuando con estas interesantes y apasionantes vísperas del primer test electoral, pero en especial en lo que va a pasar con Neuquén, y estamos hablando con colegas de los que siempre aprendemos bastante, sobre todo el tema hidrocarburífero. Este es el caso de Victoria Terzagui. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola Daniel, muy bien. Lo de que aprendemos no es ninguna exageración. Son ustedes, vos, tu generación, y todo lo que hacen, en tu caso como editora responsable de IAON, el capítulo energético de la multimedia del Río Negro. Bueno, muchísimas gracias por la diaria. Y bueno, No, por favor. queríamos hablar, me decías en la previa, neuquina de tercera generación, requete nacida y criada de los pagos de Plotier, que ya no es una comarca de chacras, sino de la expansión del Gran Neuquén. Y bueno, todo lo que ha venido en estos años. Y bueno, cada vez que hay elecciones, MPN, no MPN, todos hablamos de Neuquén, qué puede pasar. Y vos como ciudadana, como vecina de Neuquén, si fuéramos en el túnel del tiempo y dijéramos, bueno, ya estamos en el 2027, un poco más pobres, más viejos, más sabios, diciendo, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué es lo mejor que le puede pasar en este cuatrienio a Neuquén? Y lo mejor que le podría pasar es, independientemente de quien quiera que gane las elecciones o que esté gobernando, es que se vuelque la riqueza de Vaca Muerta, que se derrame de manera positiva, no el derrame petrolero, en la infraestructura que necesita la sociedad para ser una sociedad un poco, ¿cómo diríamos?, un poco más digna y equilibrada. Hoy hay grandes ingresos por Vaca Muerta, eso lo sabemos todos, genera un importante movimiento de regalías que percibe el gobierno provincial y que en parte redistribuye a los municipios. Pero la gran mayoría, no te voy a poner a decir un porcentaje porque no lo sabemos, pero yo te juego que es la gran mayoría de toda esa renta de Vaca Muerta al Estado, se termina yendo en los sueldos de los empleados estatales. Hoy, por ejemplo, nos volvemos para atrás, 2023. Hoy los sueldos de los trabajadores del Estado provincial son realmente altos y no quiero desmerecer a los compañeros que están en el Estado provincial, pero son mucho más altos que los del sector privado. Y eso lo que implica, y eso es lo que ojalá se cambie en estos próximos años, es que hay una buena parte de esa renta petrolera que podríamos también decir que son las joyas de la abuela, ¿no? Estamos hablando recursos no renovables y del fondo de la olla como es Vaca Muerta. Esas joyas de la abuela se están gastando en sueldos en lugar de gastárselas en la infraestructura que necesita la sociedad. Háblese de escuelas, no sabes lo que es la falta de escuelas. Acá la gente duerme afuera de las escuelas cuando se hace el periodo para anotar a los chicos en los colegios, más o menos en octubre. Se duerme afuera de las escuelas para tratar de agarrar un lugar. Y vos después, esas escuelas, te pasa que estamos hablando de las escuelas públicas, a lo largo del año, un montón de veces dejás de tener clases porque se le rompió la red del agua, se le rompió la red de gas, tienen cortocircuitos, ni hablemos de lo que sucedió con una escuela que explotó. También faltan hospitales o los hospitales están desbordados. Se está construyendo ahora el gran hospital nuevo de Neuquén Capital, pero Neuquén es una provincia grande, es una provincia que tiene unos 40 municipios y la verdad es que hace falta más infraestructura en todos lados y sobre todo en lugares que están teniendo un crecimiento explosivo, como es el caso de Añelo. La verdad es que ahí hace falta que haya más asfalto, que haya más servicios. La verdad es que muchas veces uno se siente que vivís en una provincia rica, pero cuando salís a la vereda no ves Buenos Aires, no es la vereda de Buenos Aires. La riqueza es tremendamente relativa, hay muchísima desigualdad y fundamentalmente a mí como neuquina y sobre todo pensando a futuro, a mí me gustaría que una buena parte de esto que yo le digo las joyas de la abuela se destine a generar cambios en la matriz productiva para cuando ya no estén esas joyas de la abuela. Todos sabemos que el gas y el petróleo, sobre todo el petróleo, tiene una ventana de desarrollo limitado, más allá de lo estrecho que son los recursos que en algún momento se determinan. Pero hay que invertir esos fondos que genera Vaca Muerta para el Estado, hay que invertirlos en generar, por ejemplo, más hosterías, más desarrollo turístico, que vos sabés que a futuro te va a seguir generando trabajo, y aparte de una industria sin chimeneas, ¿no? Clarísimo. ¿Y cómo es vivir en Neuquén hoy, después de este segundo boom petrolero de 2012 en adelante, cuando empezó a explotar de a poco Vaca Muerta?
Es bastante, o sea, para los que somos de acá toda la vida, vivimos acá siempre, eh, pero es bastante diferente, o sea, lo primero, todo el mundo te lo va a decir, es caro. La verdad es que los alquileres son caros, la comida es cara, ni te cuento lo que te sale el gas, lo que te sale la luz. Pensá que el gas, yo por ejemplo en este momento tengo el calefactor prendido. ¿Sí? A pesar de que ayer hizo 30 grados, a mí me dio mucha risa, tenía el calefactor prendido, hacía más calor afuera que dentro de mi casa. El frío dura mucho tiempo y la calefacción es necesaria para no enfermarte y te sale carísima la calefacción. La luz también está carísima porque no tenemos el mismo sistema de impuestos y del VAT que por ahí pueden disfrutar en algunos otros lugares. Se nos corta un poco menos también que ustedes en Buenos Aires, pero también nos sale muchísimo más caro. La comida es muy cara y después siempre tenemos el chiste de que la ropa o los productos de electrónica pareciera que vienen sentados en asientos de avión y que te están cobrando eso. Gracias a los sistemas de venta por plataformas virtuales. Te digo que compramos muchísimo en Buenos Aires, los sistemas de envío están funcionando mucho. Por ahí la pandemia ayudó a mucha gente que antes no compraba por internet, pero tenés una diferencia de precios muy cara, en parte por la logística y en parte también porque es como que todo se gira como si tuviera sueldo petrolero. De hecho, es normal en algún momento, por ahí ahora no se nota tanto, pero en algún momento era normal que cuando salía el aumento de los sueldos petroleros, al mes siguiente aumentaban los alquileres. Era tremendo eso. Vaca Muerta trajo una modernización a otros sectores de la sociedad, a otros sectores productivos, a algún esquema de pensamiento, alguna renovación dirigencial. O Lo que hay sobre atrás de Vaca todo. Muerta hay unos rasca y hay también algunas disfunciones. No, eso seguro que hay. Lo que es muy notable la diferencia es en el general, o sea, hay una mayor actividad de todo vinculada con Vaca Muerta. Vos pensás que tenés una petrolera que contrata una empresa de servicios internacionales, pero de ahí para adelante, digamos, de ahí para abajo. Te contratan a una combi de acá de la zona para que les lleve el personal, te contratan a una empresa de catering para que les haga la comida. Los trabajadores cuando van a trabajar pasan por un kiosco y compran. Entonces vos tenés todo un movimiento económico muy importante y bueno, y también la parte de los sueldos de los estatales que también te genera la retroalimentación económica. Entonces tenés todo un sector económicamente muy activo. Yo vi, por ejemplo, lo que fue la salida de la pandemia en Buenos Aires o la primera apertura de la pandemia en Buenos Aires, que veías muchísimos locales cerrados. Y la verdad es que acá en Neuquén vos veías, no era que no veías locales cerrados, pero fueron pocos los locales que cerraron en comparación. Tenés un poder económico en general más alto y eso se traduce en muchas cosas más. Se abrieron muchísimos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con educación privada, se abrió un abanico muy grande. Se han modernizado las instalaciones, los clubes se han modernizado. Yo te diría que sí, que tenés de todo un poco. Por ahí siempre lo último que está faltando es la patita de que se modernicen y que se mejoren las universidades públicas. Bueno, precisamente hay un capítulo que nos sorprendió, visto de afuera, que había como un tema de ablandar el tema de la promoción escolar, ¿no? Como un reflejo de lo que estaba pasando en otros lugares del país, que era como diciendo, bueno, a partir de las crisis que han habido, no sé si en Neuquén fue que se anuló la repetición o se estuvo hablando de eso. Mm, ¿Cómo es el reflejo de la crisis educativa en el caso de Neuquén? bueno, Neuquén no tiene sistema polimodal, por ejemplo. Fue una de las provincias que no lo aceptó. O sea, que sigue siendo el sistema antiguo. Eh, lo que tenés ahora es un debate también sobre el tema de la forma de la currícula en general en el secundario. Te lo digo muy a mi manera de entender el tema. Yo soy más especialista en energía que en otra cosa. Pero se quiere avanzar hacia un sistema en el que no es exactamente por materia, sino por contenidos transversales. Está la currícula en este momento en desarrollo, no tanto tiene que ver con el tema de la repitencia, sino más bien con el tema de los contenidos, y que por ahí se está así aplicando en algunos colegios privados. Hay que tener en cuenta que hoy en el interior de Neuquén no tenés mucha educación privada. Cuando digo el interior, por ejemplo en Añelo, la verdad es que no sé si hay alguna institución privada.
pero en las grandes ciudades está muy, pero muy dividida la educación pública y la privada, que es algo que hace, yo no te miento, 5 o 7 años atrás era ínfimo. Tenías un sector muy chiquitito de educación privada y un sector muy grande de educación pública. De hecho, sí, no nos pasa como en Buenos Aires, que tenés los políticos que tal vez fueron a un colegio privado. Y nosotros, la generación, yo te diría, de 40 para arriba, ninguno fuimos al privado. Y si iban a un privado, ibas a un confesional, a un colegio de la iglesia, ¿viste? Pero el privado empezó hace no muchos años, y ahora es muy grande, y ese es más que nada el gran quiebre que hay hoy en día. Por afuera de todas estas especulaciones, estadísticas, encuestas acerca de lo que puede llegar a pasar el domingo en las elecciones, en Neuquén también se da esto que acá se llama bastante en el AMBA, el empobrecido AMBA, que es la crisis de representatividad, el alejamiento de la gente de la política, o hay un fragor a propósito de las disputas federales, unitarios, renta petrolera, etcétera. ¿Cuán enganchada está la gente con el comicio? No, no, hay una total desconexión de todo. Mira, a ver, te comento así. El otro día una persona me decía, no me encuentro en el padrón, y era un extranjero que me comentaba esto, y me decía, pero no me encuentro, ¿dónde voto? Y le digo, es que no votás. Me dice, ¿cómo que no voto? Y le digo, no, porque los extranjeros votan únicamente autoridades municipales, y donde vos vivís no se elige intendente. Y ni siquiera sabía eso, o sea, sabía que el domingo había elecciones, pero ni siquiera sabía qué es lo que se votaba. Y ni hablar de los candidatos. Sí, además de eso, o sea, además del desconocimiento, yo más que desconocimiento, ¿sabes lo que hay? Hartazgo. La gente está harta, siente que todo el tiempo hay elecciones, y ya empiezan a hablar de elecciones y te cambian de canal o te cierran las orejas, no te escuchan directamente. Pero además de eso, también hay otro fenómeno acá en Neuquén que tiene que ver con el incremento de la población de gente que viene de otras localidades, sobre todo de otras provincias, mucho relacionado con Vaca Muerta, que no necesariamente viven en Añelo, te viven, por ejemplo, donde yo vivo en Plotier, en Neuquén Capital, Centenario, en San Patricio del Chañar. Son lugares que tienen mucha cantidad de gente que no lleva más de 3 años viviendo en la provincia. Y esa gente, la verdad es que por ejemplo, hablarle del MPN, y generalmente cuando van a elecciones terminan votando por lo que conocen, y conocen el PJ, te conocen la UCR, te conocen el PRO, pero muy posiblemente no te conozcan a los partidos locales, al MPN, que es el provincial, y también tenés versiones locales. Entonces se genera un arrastre de votos por efecto nacional muy importante, mucho más marcado que en otras provincias, precisamente por la cantidad de gente que no es de acá, que es un porcentaje importante. La transición energética, las renovables, lo que puede venir ahí como el fin de la era de los fósiles, ¿es un tema que está en la calle, en la gente, en Neuquén? Poco. O sea, obviamente vos tenés viviendo sobre Vaca Muerta gente que se opone a la explotación de los hidrocarburos, como podés tener de todo, ¿no? Pero la verdad es que la transición energética, yo creo que el gran punto para decir si sí o si no, o si más rápido o más lento sobre todo, es el bolsillo. Entonces, por ejemplo, todo el mundo, yo creo que si vos le decís, mira, te vale lo mismo este auto a nafta o a gasoil que este auto eléctrico que te va a ahorrar no sé cuánto en combustible, y te van a elegir el eléctrico. ¿Qué es lo que pasa? No te da el bolsillo. Si todos pudiéramos poner paneles solares en nuestras casas, seguramente los pondríamos. El problema es el bolsillo, entonces el problema termina siendo la velocidad de la transición energética, y no si queremos o no queremos. Posiblemente los países como el nuestro, y las regiones del interior más todavía, tengamos transiciones energéticas mucho más lentas que la que piden los grandes países, que además, valga la aclaración, que las grandes potencias, que son las que exigen al resto del mundo que avancen rápidamente en la transición energética, son los países que más contaminan. La matriz energética de Argentina es una matriz muy limpia. La verdad que si hoy pusiéramos a compararnos, generamos muchísimas menos emisiones que lo que genera Estados Unidos o lo que genera Alemania, que quema muchísimo carbón Alemania. Te voy a hacer una pregunta como editora para cerrar, de energía. De los temas que vos sueles editar y publicar, ¿cuál es lo que ustedes palpan? ¿Cómo es el registro que tienen? Por ejemplo, ¿qué interesa más?
interesa más el tema trabajo, interesa el gasoducto Néstor Kirchner. ¿Cuál es por donde se mueve la aguja y realmente cuál es el registro que tienen ustedes, cuánto interesa la información energética a la ciudadanía? Sí, es interesante la pregunta. El tema del gasoducto interesa mucho. Interesan mucho las notas que expliquen, que aclaren, que es algo que muchas veces no se hacen en muchos medios de comunicación, pero sobre todo lo que nosotros estamos notando es que yo te diría que hay una diferencia de lectores. O sea, el lector de Neuquén, de Río Negro, que es lo mismo que le puede pasar al lector de Comodoro Rivadavia, por decirte una cosa, es un lector al que vos le hablás en términos del tubing, el casing, y te lo va a entender perfectamente. Obviamente, la gran mayoría de los lectores no están acá por una cuestión poblacional, están sobre todo en la zona de Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires, y ahí es donde nosotros tenemos identificado que lo que les interesa es las notas que nosotros le decimos el ABC. Que son notas que nosotros normalmente no las hacíamos. O sea, vos pensás que Vaca Muerta arranca en 2010, 2011, ¿no? Entonces ahí nosotros explicábamos qué es una formación geológica, cómo se hace un pozo con rama horizontal. Cuando empiezan los pozos horizontales, en el 2016 los explicábamos, cómo se hace el pozo. Sí. Y obviamente, imagínate que de explicar cómo se hace un pozo en el 2016 llegamos ahora a 2023, en el medio lo dejamos de explicar porque no vamos a explicar 14 veces lo mismo. Bueno, ahora hemos identificado eso, hemos identificado que el gran público lector, que es el de Buenos Aires, está poniendo el ojo sobre todo en Vaca Muerta, y lo está poniendo el ojo con un ángulo específico, que es el ángulo de las exportaciones, que generalmente está mal vendido por el gobierno nacional, vamos a decirlo como corresponde. Entonces nosotros estamos desarrollando todo un sector de noticias ABC, o sea, explicar de manera sencilla, en términos que lo pueda entender cualquier persona y no un ingeniero, los conceptos básicos de los hidrocarburos, que por ahí para nosotros ya estaban muy explicados, la mayoría de los lectores de acá de la zona ya los entendían, pero hemos identificado eso que les parece muy válido. Y te hago un pequeño doble clic con el tema de las exportaciones, es porque parece casi como, como que hay un deporte de parte del gobierno nacional de anunciar que tal obra es para exportar, sobre todo para exportar gas, y la verdad es que no vamos a exportar más gas de lo que estamos exportando en este momento con esas obras. Pero bueno, por eso te decía, la parte de los artículos en los que se expliquen las cosas también están siendo muy valorados, están siendo muy leídos, precisamente por esto, porque vos tenés un anuncio por ahí que te lo multiplican, te invento, ¿no? Pero 100 medios te salen a repetir algún anuncio del gobierno nacional y tal vez tengas 1 o 2 artículos nada más que te lo expliquen al anuncio, y la verdad es que nosotros notamos que eso se lee mucho. Luego se lee mucho también esto que te decía, que es explicar lo elemental, porque vos si no entendés lo elemental difícilmente vas a poder entender las siguientes notas, se lee mucho y me parece muy útil, muy bueno, porque es una parte como educativa, y nada, sobre todo prefiero que estén leyendo eso y no alguna nota del espectáculo o alguna receta, que son nuestros grandes competidores en los temas, ¿no? Bien, bien. Bueno, más que interesante, siempre, como me gusta decir, hablaríamos horas, porque cuando estamos a lo mejor tenemos que cortar, pero bueno, así es un poco el tema en la cultura del TikTok. Así que Victoria Terzaghi, Vicky Terzaghi, es una maestra, una joven maestra del periodismo de los no convencionales y convencionales, todos juntos, desde Neuquén. Bueno, íbamos a hablar de las vísperas de la elección, nos fuimos yendo por las ramas y es como haber estado ahí. Así que bueno, te agradezco mucho, muchísimas gracias, un abrazo. No, gracias a vos y un abrazo también. Bueno, esto fue otra charla con colegas de Daniel Bosque, Club Minero, y palpitando en este caso las vísperas de Neuquén.